Cambiamos de información y es que en un informe presentado por la Cámara de Comercio y también el Vanguard sobre la perspectiva económica para este año 2014, el presidente del Vanguard señalaba que el déficit fiscal del país no debe ser mayor al 2.2%. El presidente del Banco de Guatemala informó que la economía de Guatemala podría crecer entre un 3.3 y un 3.9%. En tanto, el déficit fiscal, es decir, la diferencia negativa entre los ingresos y egresos públicos, será de un 2.3%, que no es recomendable para el país. Se prevé un déficit fiscal del 2.3%. Esto es siempre y cuando el gobierno ejecute el 100% del presupuesto. La Junta Monetaria ha proyectado que para mantener y continuar con este proceso de estabilidad macroeconómica, un déficit fiscal no más del 2.2%. El doctor Sebastián Edwards, que es un experto macroeconomista internacional y profesor de la Universidad de California en Estados Unidos, nos hizo un estudio en el que él recomienda para el caso de Guatemala y tomando en consideración los niveles de deuda pública, así como las capacidades de pago del país, niveles de déficit fiscal de alrededor del 2%. Esto es para hacer sostenible la deuda pública en el largo plazo y, por supuesto, con una política más profunda en materia de recaudación tributaria. Edgar Barquín muestra su preocupación con el endeudamiento público del país. Yo en mi calidad de autoridad del Banco Central, pues me preocupa y me preocupa como persona también que debemos de ser muy mesurados con el endeudamiento público y que es conveniente definir líneas estratégicas de largo plazo que nos tiendan a definir qué niveles de déficit deberíamos de tener, para qué vamos a utilizar esa deuda y en cuánto nos tenemos que endeudar. Si no definimos estos límites en el endeudamiento público, pues sí vamos a tener problemas en el largo plazo. Bueno, sigamos con las noticias, y es que hablando del tema, quien se pronunció fue el presidente de la Cámara de Comercio, me refiero a Jorge Briz Abularach, quien reiteró el rechazo de los agremiados que representa a que el Estado se siga endeudando con la emisión de bonos del Tesoro o préstamos internacionales para cubrir presupuestos nacionales desfinanciados. Para Briz, los resultados de estos endeudamientos lo único que se puede provocar es más rezago para el país y por ende más desempleo. Guatemala ya llegó a su límite en capacidad de pago en endeudamiento. 105 mil millones de quetzales de endeudamiento es muchísimo para Guatemala. Y si continúan con el mismo déficit, podríamos esperar este año 115 mil millones de quetzales de endeudamiento. Aquí hay que tocar un tema que es importante y fundamental y que siempre lo hemos señalado. Eficiencia, transparencia en el gasto público, combate a la corrupción. Si no hay eficiencia y transparencia en el gasto público, es imposible que alcancen los presupuestos. No es posible que con 48 mil millones de quetzales de ingresos tengamos una propuesta de 70 mil millones en gastos. Ya de por sí el presupuesto es 20 mil millones de quetzales deficitarios. No hay economía que se sostenga con esos amplios déficits fiscales. Y contrario a las declaraciones emitidas hoy por el presidente del Banco de Guatemala y también de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, asegura que aunque el déficit fiscal alcanzara un 2.5% al cierre del 2014, seguiría siendo manejable para el país. Al comparar la deuda con el Producto Interno Bruto, llegamos al 25%. Esto es una deuda manejable, no es alarmante. Si nos comparamos con otros países de la región, dicen que llegamos a una deuda inmanejable, pero no es cierto, aseguraba hoy Pérez Molina. Mire, la deuda pública de nosotros es totalmente sostenible. Aunque fuera a 2.5, la deuda es sostenible. Eso no sé de dónde lo sacan, y siempre lo han manifestado así en esa forma, que no es sostenible la deuda. Yo he reiterado cientos de veces que la deuda de Guatemala, primero, es la segunda deuda más baja de toda Latinoamérica. Segundo, llegamos a un porcentaje que no excede el 25% del Producto Interno Bruto. Hay países que están al 60, al 70, al 80% en relación al Producto Interno Bruto.
Eso no quiere decir que nosotros nos sigamos endeudando desmedidamente y que además de eso no sea justificable que la deuda sea para inversión y para productos que van a hacer crecer no solo la economía, sino hacer crecer a Guatemala como país. Así que no sé de dónde sacaron ese dato, pero yo les quiero decir que terminamos el año 2013 con 2.2 de déficit fiscal, lo cual es un déficit totalmente manejable y esperamos que este año esté en términos muy parecidos o muy similares a eso. Por su parte, la titular de la cartera de Finanzas, María Concepción Castro Mazariegos, pues llegó al Congreso de la República, esto para explicar el por qué es necesaria una ampliación presupuestaria por 1.500 millones de quetzales. La ministra de Finanzas, María Castro, llegó al Congreso con la Junta Directiva a presentar y explicar la solicitud de ampliación presupuestaria por 1.500 millones de quetzales que el Ejecutivo solicita al organismo legislativo. Nosotros hemos indicado que los reacomodos que se van a dar dentro del presupuesto se van dando o se irán dando en la medida en el que el año transcurra. Y hay obviamente cuestiones que son mucho más urgentes que otras. Entonces, esta readecuación, nosotros tenemos que presentar algunas prioridades que vamos a tener que cumplir que no están cubiertas, pero que van a ser cubiertas dentro del mismo techo presupuestario, que pues, en el momento en el que nos citen, pues entonces les presentaremos lo que tenemos previsto hacer durante el año. El Congreso tendrá información mes a mes en función, como la ley lo establece, en el sentido de mandar un informe al Congreso respecto a todas las transferencias que se hacen mes a mes. Y durante este primer acercamiento que tuvo la ministra de Finanzas Públicas, María Castro, con miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República, los miembros de esta misma Junta hicieron énfasis en que la funcionaria debe consensuar la propuesta con los jefes de las diferentes bancadas legislativas, que consiste en una ampliación presupuestaria de 1.500 millones de quetzales si quiere que la misma sea aprobada. Vamos a plantearles a los señores jefes de bloque la posibilidad de que sea recibida la señora ministra, no solo la señora ministra de Finanzas, sino que además el señor superintendente de la SAT que esté presente, porque tenemos antes que nada un problema de gobernabilidad. No se está cumpliendo en este momento con los pactos colectivos, tanto el del Ministerio de Educación como el de Salud. Nosotros vamos a hacerlo como nos lo pueda indicar la ley y vamos a basarnos en la ley, no vamos nosotros a transgredir ninguna norma legal, de tal manera que aquí no estamos hablando de votos ni de 80 ni de 105, estamos hablando de la tarea que nos compete como diputados y como presidente de este organismo de Estado de favorecer la gobernabilidad del país. Ya sea con 80 o 105, los buscaremos para tratar de aprobar.